Buenos días a todos, mucho gusto. Mi nombre es Jefferson Vega Arias, estudiante de Ingeniería Multimedia, y en este caso vamos a grabar el ejercicio de la clase Base de Datos Multimedias. Para empezar, vamos a abrir una consola de Windows para inicializar Mongo. Escribimos el comando mongod, presionamos Enter para que se ejecute nuestro motor de base de datos. Posterior a ello, vamos a ejecutar Mongo Compass, que es la interfaz gráfica. Una vez ejecutamos Mongo Compass, vamos a observar aquí el entorno gráfico y vamos a conectar con la base de datos, con las bases de datos de Mongo. Damos clic en conectar y ya vamos a tener acceso a todas las bases de datos que hayan creadas. En este caso pues son las bases de datos por defecto de Mongo, y lo que vamos a hacer es crear una nueva base de datos. Para crear esta nueva base de datos nos vamos a guiar de nuestra base de datos anterior, la que creamos para el videojuego. Entonces aquí tenemos en Visual Studio Code el script o el JSON de esa base de datos, y aquí observamos que tenemos las colecciones, y dentro de las colecciones están cada uno de los documentos correspondientes al videojuego. Esto lo explico porque cuando vayamos a crear la base de datos de Mongo a través de la interfaz gráfica, nos va a solicitar crear la primera colección. Entonces vamos a pasarnos de nuevo aquí a la interfaz y vamos a crear la base de datos. Esta base de datos le vamos a poner juego y vamos a crear su primer colección, que en este caso es usuarios. Le decimos crear y ya tenemos disponible nuestra base de datos juego con una primer colección que se llama usuarios. Entonces vamos a ir nuevamente a nuestra base de datos o nuestro script en JSON, y vamos a observar la primera colección, que es personas, para posteriormente replicar esto en la interfaz gráfica. Bueno, ya una vez aquí en la interfaz gráfica, le vamos aquí a dar en documentos, vamos a crear aquí a través de este botón de añadir información, vamos a insertar un documento. Vamos a insertar un documento, entonces aquí vamos a crear nuestro primer documento, que debe ser completamente en formato JSON con sus sentencias adecuadas. Vamos a crear el primer documento, que es personas, donde tiene su ID, sus nombres, sus apellidos, su fecha de nacimiento, su dirección, y al frente cada uno de los tipos y el tamaño de ese campo, el tipo de campo y el tamaño. ¿Sí? En este caso el estatus es de tipo booleano, entonces va a ser true o false. Y para las fechas, pues el formato es tipo dato, y tenemos que darle un formato timestamp para que se tome automáticamente cuando creamos algún registro. Vamos a darle a insertar
y queda insertado nuestro primer documento de forma gráfica. Entonces si yo le doy aquí en la flechita, me despliega todos los elementos del documento. Ahora vamos a insertar un nuevo documento, insertar documento, y en este caso pues vamos a tomar todos los otros documentos y los vamos a insertar juntos. En este caso son dos documentos más. Entonces vamos aquí a decirle que vamos a insertar el personaje y los atuendos. ¿Sí? Recuerden separar por comas para que no nos vaya a dar ningún error. Y vamos a darle a insertar. ¿Listo? Entonces en este caso ya vamos a tener de una vez los personajes y los atuendos. Para insertar más datos podemos también utilizar un archivo, podemos importar un archivo, pero pues en este caso lo hicimos uno a uno, o lo estamos haciendo uno a uno para más dinamismo del ejercicio. Aquí podemos retroceder al juego, donde vemos la colección y los documentos que hay creados dentro de la colección. ¿Listo? Vamos a crear una nueva colección. Esa nueva colección se llama escenarios. Crear. Vamos a ingresar a escenarios. Vamos a agregar o a insertar datos. Y nos vamos a traer los datos de los escenarios de la base de datos que ya teníamos creada. En este caso los escenarios, como observamos, vamos a copiar los escenarios. En mi caso yo creé un escenario montañas, otro que se llama desierto, otro que se llama llanura. Esto vamos a copiarlo y vamos a pegarlo dentro de las llaves de la colección. Entonces aquí tenemos montañas, desierto y llanura. Vamos a insertar y él nos crea los tres documentos. Una vez pasamos de nuevo a juego, vamos a decirle nueva colección, vamos a revisar nuevamente y ahora vamos a crear las armas que van a utilizar los personajes. Creamos la colección, ingresamos a armas, insertar documento, volvemos, copiamos las armas que habíamos creado anteriormente. En mi caso yo creé 4. Creé un arco, pistola, revólver y ballesta. ¿Sí? En este caso me voy a detener a explicar un poco la estructura. ¿Sí? Como vemos, el nombre del documento está entre comillas, dos puntos, y abrimos nuevamente llaves. Y dentro de esas llaves tenemos cada uno de los objetos, dos puntos y nuevamente llaves, para poder especificar el tipo de dato y el tamaño del dato. Pero en el caso del proyectil tenemos un arreglo. Entonces antes de las llaves que pertenecen pues al elemento del documento, vamos a abrir unos corchetes, y dentro entonces ya vamos a crear los nuevos elementos asociados, en este caso la velocidad y el material, y también les vamos a definir dentro de llaves los tipos de datos, ¿sí? Y los tamaños. Así pasa también por acá abajo bueno, ese es el único ejemplo que hay. Vamos a darle a insertar y ahí ya tenemos creado todo de una vez. Vamos a, por último, a crear los vehículos. Entonces los vehículos son una colección.
vamos a ir de nuevo aquí a la base de datos, nueva colección, vamos a crear los vehículos, y vamos a ingresar a la colección vehículos, a agregar datos, insertar documentos. Aquí en este caso pues ustedes también pueden escribir dato por dato si lo desean. Pues en nuestro caso ya teníamos adelantado eh, del trabajo anterior, teníamos adelantado nuestra base de datos. Solo era crearla de forma gráfica. Esto también se puede hacer a través de comandos, pero es un poco más dispendioso y extenso, y es mucho más sencillo hacerlo a través de MongoDB Compass, que es la interfaz gráfica. Entonces aquí vamos a crear nuestro documento carro con todos sus elementos, nuestro documento moto y nuestro documento bicicleta, que son los vehículos que utilizarán los personajes dentro de nuestro videojuego. Vamos a darle a insertar y ahí ya queda creado. Entonces aquí si retornamos a la base de datos juego, ya vamos a observar todas las colecciones que hemos creado y cada uno los documentos que tiene asociados. En estos casos, si armas tiene tres documentos, cuatro, perdón, uno, dos, tres, cuatro documentos creados u objetos, ¿sí? Porque me aparecen aquí documentos 1 y en usuarios me aparecen documentos 2. Esto se da porque la interfaz gráfica interpretó cada registro que realizamos como un documento. Entonces no lo muestra así, pero realmente tiene el número de documentos creados como lo tenemos definido. Ejemplo, aquí en usuarios, recuerden que primero insertamos un dato y después insertamos dos datos. Y miren que él aquí no lo separa. Entonces por eso es que él nos muestra por fuera como si documentos tuviera solo dos, pero realmente tiene tres. Y lo mismo pasa con estos. Este documentos se refiere al número de registros o la cantidad de registros que yo hice por vez cada que le dimos insertar datos. Aquí en insertar documento. Listo. Espero haya sido lo más claro posible. Espero que les sirva a muchos para realizar sus tareas, sus ejercicios en un futuro y para aprender de este gran motor de base de datos. Les recuerdo, mi nombre es Jefferson Vega Arias, estudiante de Ingeniería Multimedia, y esta es la tarea para la materia base de datos multimedia. Les deseo un feliz día a todos. Hasta luego.